Bienvenidos de nuevo a Ceuta Televisión. Nos encontramos en esta ocasión con el coronel Pedro Baños, analista geopolítico, que en la jornada de este martes ofrecía una conferencia en el Casino Militar. Una conferencia que hablaba, entre otras cuestiones, de este mundo cambiante en el que vivimos y de esos cambios de los que apenas nos damos cuenta, ¿no? Pues sí, porque vivimos inmersos en nuestra dinámica y no somos conscientes de que estamos ante el alumbramiento de una nueva era, clarísimamente. Una nueva era que además, de entrada, ya no va a ser el mundo unipolar que hasta ahora existía, dominado por Estados Unidos, como mínimo va a ser multipolar y cada vez más desplazado sobre todo a Asia, a una parte muy concreta de Asia, y podríamos hablar, por supuesto, de China. Yo sé que es muy difícil resumir sobre esto, pero este mundo cambiante, ¿de qué manera afecta a nuestro país? Nos afecta a toda Europa en su conjunto, porque Europa estamos decreciendo comparado a cómo están creciendo los demás, y sobre todo porque hemos entrado en una dinámica que nosotros vamos en una dirección en el conjunto de Europa, por lo menos una buena parte de los países de Europa, y hay esa otra parte del mundo que va en una dirección completamente diferente. Una dirección que, mientras aquí pues no se fomenta, por ejemplo, el esfuerzo y el trabajo, allí es uno de los valores principales, o allí se está fomentando muchísimo una educación de calidad, una educación muy exigente, incluso una verdadera meritocracia, y eso hace que estén cogiendo muchísima fuerza, que estén floreciendo con una rapidez inusitada, mientras que parece que aquí estamos debilitándonos y hay veces que casi en fase casi hasta de autodestrucción. Un nuevo mundo en el que de pronto esa gran potencia, que al menos la gente de mi generación es la que ha conocido como única, que es Estados Unidos, comienza a decrecer en favor de otros países como China, que están en plena explosión. Absolutamente, y podríamos hablar incluso también de India, esa parte del mundo, como digo, que es donde está cogiendo la verdadera fuerza. Un Estados Unidos que ellos mismos se ven que están perdiendo fuerza y de hecho están pidiendo ayuda porque no saben cómo solucionar esta situación en la que ya están dejando de ser el gran imperio, que desde luego lo fueron a partir de 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, su otro gran rival geopolítico en aquel momento, y que han dominado hasta este momento, prácticamente han dominado todo el planeta. Y de repente se encuentran casi de la noche a la mañana con unos adversarios que no saben cómo hacerles frente. ¿Dónde encontramos el porqué de este decrecimiento del poder de Estados Unidos, que, como digo, sobre todo para la gente de mi generación, era como una cosa muy dada por hecho, que siempre había sido así y que pensábamos que no iba a cambiar? Yo creo que ellos también lo pensaban, los propios estadounidenses. Decían, bueno, este poder que tenemos tan sumamente omnímodo, eso que dominamos todo, la tierra, el mar, el espacio, el ciberespacio, esto no va a acabar nunca, esto va a ser por los siglos de los siglos, amén. Pero ningún imperio ha sido por los siglos de los siglos. Y creo que precisamente este absoluto poder que han tenido durante estos últimos años ha sido lo que ha hecho que se hayan dormido en los laureles, por así decirlo. Es decir, cuando tienes un poder tan sumamente fuerte, que no tienes rivales que te hagan la contra, pues probablemente estás en una posición tan cómoda que te olvidas de que alguien puede estar intentando quitarte la corona mundial, quitarte ese cetro mundial. Y es lo que ha sucedido. Y prácticamente ha sido de la noche a la mañana, ha sido, es verdad, con una rapidez inusitada que ha sorprendido a todo el mundo. Y lo han hecho, pues como en este caso concretamente los chinos, lo han hecho a través de dos instrumentos, básicamente, la tecnología y la economía. Y en mitad de esta situación, de este mundo cambiante, la Unión Europea, que de pronto se tiene que enfrentar a problemas que pensaba que no iba a tener que enfrentarse. Hablamos de lo que está pasando estos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que es un ejemplo más de lo que pasaba hace 6 meses en Ceuta. Vivíamos situaciones muy similares. Es verdad que el contexto es diferente, pero de pronto vemos cómo se percibe como posible ese ataque, por llamarlo de alguna manera, hacia la Unión Europea y, en este caso, en el caso de Ceuta, hacia la soberanía española. Efectivamente, el contexto es diferente, pero el instrumento es el mismo. El instrumento, lamentablemente, es emplear personas, incluso niños, para convertirlos en un instrumento geopolítico, de acción geopolítica, para desprestigiar al país al que se le está intentando invadir de esa manera, que se le está intentando atacar su soberanía de esa manera, y además hablamos de una Unión Europea que lo de la Unión casi es la palabra que menos deberíamos emplear, ¿no? Porque de hecho Polonia ya estaba teniendo serios problemas con la sede de la Unión Europea, con Bruselas, con lo cual vemos que es una situación en la que estamos con una grandísima inestabilidad dentro de Europa, no acabamos de unirnos, no acabamos de reforzarnos, no nos ha servido esta crisis de la pandemia para reinventar una Unión Europea más fuerte, y desde luego tenemos problemas verdaderamente graves en todos los sentidos. Y efectivamente, volviendo otra vez con esto, a mí me resulta absolutamente condenable, como no, que se estén empleando seres humanos, que se estén empleando niños, que se estén empleando, como pasó aquí en el caso de Marruecos, hasta bebés, para intentar atacar, invadir, desprestigiar a otro país vecino. Hablábamos de esos sucesos de mayo en Ceuta y había en aquellos días quien lo comparaba con la Marcha Verde. No sé si cree que tiene similitud lo que pasó en Ceuta con lo que pasó en los años 50.
Pues sí, es verdad, porque al final también se emplearon a personas para intentar, digamos, solucionar un problema geopolítico que tenían, ¿no? Pero en este caso todavía yo creo que es incluso más grave, porque es que se llegaron a emplear hasta bebés, ¿no? La cantidad de niños que se llegaron a emplear. Y a mí me parece, como digo, no es que sea, es que es absolutamente condenable, ¿no? Por parte de todos. Es verdad que la Unión Europea en este caso se lo tomó como también no solamente una frontera española, sino como una frontera europea, y recibimos cierto apoyo. Tampoco es que sea un apoyo total, recibimos cierto apoyo. Pero creo que todavía debería haber sido mucho más fuerte, mucho más enérgica la reacción de toda la Unión Europea, porque esto evidentemente no se puede consentir, el emplear a seres humanos, que luego tanto muchas veces que se presume de estos valores y principios democráticos, y que se permita que se utilicen a seres humanos de esta manera tan sumamente torticera. Y todo ello en medio de una crisis mucho mayor, porque al final lo que sucede en Ceuta viene motivado por esa atención a Brahim Ghali, que al final es un problema que tiene que ver con la cuestión del Sáhara, una cuestión no resuelta y que no sé cómo ve, no sé qué cree que va a pasar. Pues ahora mismo, teniendo en cuenta los apoyos, grandísimos apoyos que está recibiendo Marruecos por parte de algunos de los principales países todavía del mundo, me da la sensación de que esto ya casi es una solución, digamos, tácita para que quede ese territorio, que se integre en el conjunto del territorio de Marruecos. Pensemos que tiene el apoyo de Estados Unidos, un Estados Unidos que cuando llegó el nuevo presidente Joe Biden a la presidencia dijo, bueno, veremos a ver qué vamos a hacer con esa determinación que en su momento adoptó el Donald Trump. Pero vemos que de momento no ha hecho nada, ya ha pasado un año y de momento no ha hecho absolutamente nada. Es decir, entre otras cosas, porque detrás lo que subyace es también el apoyo de Israel, es el apoyo de Francia, es el apoyo del Reino Unido con los nuevos, por ejemplo, los nuevos acuerdos, por ejemplo, para que empresas petrolíferas de Israel exploten lo que se suponen yacimientos que hay en el Sáhara, que por cierto nos pueden afectar clarísimamente a las aguas territoriales de Canarias. Estamos hablando de los últimos acuerdos, por ejemplo, entre Marruecos y Reino Unido para proporcionar energía eléctrica directamente desde Marruecos hasta este Reino Unido. En fin, estamos hablando de que ha conseguido unos apoyos muy importantes dentro del mundo diplomático y que ahora mismo prácticamente tiene todas las bazas a su favor como para que efectivamente, definitivamente ese territorio termine por ser suyo. Un Marruecos que se ve fuerte precisamente por estos apoyos que comenta que está recibiendo y que tiene otro frente abierto, que es el que tiene que ver con Argelia. De pronto, en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, hemos visto como un conflicto existente, pero que parecía de baja intensidad, se ha recrudecido. No sé qué efectos puede tener esto para España y para la Unión Europea. Los está teniendo ya, de hecho, ¿no? Como sabemos, efectivamente, esa tensión que siempre ha existido, llevan como 20 años con una ruptura diplomática total, también por cuestión del Sáhara, como todos conocemos, pero claro, efectivamente ya la repercusión ha tenido porque se ha cerrado un gasoducto muy importante, no solamente para España, para la península ibérica, porque también suministraba gas, por ejemplo, a Portugal. Estamos hablando desde el gasoducto Magreb-Europa, que veremos a ver cómo vamos a solucionar el problema en España de ese suministro de gases, 4.000, 5.000 millones de metros cúbicos que nos van a faltar, que era lo que transitaba a través de Marruecos, porque no está tan fácil obtenerlo a través de buques metaneros y menos en el contexto actual, pero es que efectivamente si este conflicto se sigue agudizando, que parece ser que Marruecos ha intentado bajar la tensión, pero Argelia no parece muy interesado en rebajar esa tensión, es que, por ejemplo, esto puede significar, y lo vamos a sentir primero muchísimo por esas personas, puede significar una oleada masiva de refugiados, por ejemplo, de personas que huyan de estos dos países, pues, en caso de que entraran en guerra y que traten de refugiarse en Europa. Nos queda poco tiempo, pero hay varias cuestiones por las que sí le querría preguntar. La primera, Ceuta y Melilla siguen sin estar bajo el paraguas de la OTAN. ¿Veremos eso algún día? Porque es cierto que cuando se producen sucesos como los de mayo, de pronto es un tema que vuelve a surgir, pero que luego parece que al resto de los españoles que no viven aquí día a día se les olvida. Sí, además eso en cierto modo también Marruecos ha sabido hacerlo muy bien, porque ha conseguido que cale un mensaje en cierta parte de la población española, decir, oye, ¿para qué queremos Ceuta y Melilla? ¿Para qué será un problema? Eso también ha sido una labor de desinformación, una labor de guerra psicológica, que en cierto modo también lo ha sabido hacer bien Marruecos. Pero efectivamente, ¿qué sucede? Que el momento cuando se crea la Alianza Atlántica, la OTAN, dentro de su carta fundacional, claro, el problema que tenían ellos era con el Pacto de Varsovia, era con Rusia, ¿no? Con los soviéticos. Entonces, esto de Ceuta y Melilla, pues no les afectaba, si es que alguno de los demás países de la OTAN saben a lo mejor ni siquiera dónde está Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que es verdad que cuando España ingresa en la OTAN, recordemos que ingresa de una manera también un tanto irregular, por aquel referéndum que no sabíamos si nos preguntaba que sí, que si no, si queríamos ingresar o no queríamos ingresar, pues ¿qué es lo que sucede? Que no se hizo la fuerza suficiente para que se hubiera incluido evidentemente absolutamente todo el territorio español, y por supuesto Ceuta y Melilla son territorio español, se hubiera incluido también dentro del área de responsabilidad de la OTAN. Pero también recordemos que la OTAN, cuando ha querido,
ha actuado fuera de su área de actuación recogida en la Carta Fundacional, y tenemos el caso de Afganistán, es decir, que si quisieran, por supuesto que podrían defendernos en aplicación del artículo 5 de defensa colectiva de esta Carta de la OTAN. Ahora, ¿lo harían o no lo harían? Yo de entrada no me fiaría mucho de ninguno de los aliados, y más teniendo en cuenta la situación, una vez más, de lo que significa ahora Marruecos, que resulta que si tiene al país principal de la OTAN, que es Estados Unidos, a su favor, tiene al Reino Unido y tiene a Francia y probablemente algún país más, evidentemente yo creo que mejor que confiemos en nuestras propias fuerzas para defender nuestras plazas soberanas, por supuesto, de Ceuta y Melilla, y no nos fiemos demasiado de ningún aliado. La penúltima, hablando de esa fuerza de Marruecos, de esa situación de Ceuta y Melilla, ¿cómo se debería actuar desde España para evitar que volvamos a vivir una situación como la que vivíamos en mayo, en la que los ceutíes lo pasaron muy mal, y de hecho el presidente de la ciudad lo sigue diciendo cada vez que interviene, porque lo siente así? Ceuta estuvo al borde del abismo. ¿Qué debe de hacer España para evitar que esto se repita? Mira, con los vecinos siempre las relaciones suelen ser turbulentas, pero hay que tener una cosa muy clara. Hay que tener, por supuesto, buenas relaciones de vecindad, las mejores posibles, pero sin concesiones innecesarias. La diplomacia es magnífica, pero la diplomacia también tiene que estar respaldada por la fuerza, tiene que estar respaldada por una decisión enérgica. En definitiva, podríamos hablar de que hay que tener una mano de hierro, por más que esté revestida de un guante de seda. Eso es muy importante, porque si seguimos con estas muchas veces concesiones innecesarias, pues evidentemente los demás, la otra parte va cogiendo fuerza, se va sintiendo cada vez más poderosa y más sintiendo que tiene esos apoyos internacionales, que es verdad que son muy potentes, y entonces para nosotros lo que vamos a entrar es una fase profunda de debilidad. Y sobre todo algo también muy importante, que tenemos que ser capaces de hacer una buena contranarrativa a la narrativa que ellos emplean de esas reivindicaciones permanentes, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, reclamando la soberanía de Ceuta y de Melilla. Tenemos que tener una buena contranarrativa que no quede solamente en el mundo diplomático, sino también incluso en el mundo mediático, una buena contranarrativa nacional, y creo que en eso también estamos fallando. Y ahora ya sí, la última. Con todos los problemas que estamos teniendo en los últimos tiempos, nos hemos olvidado de uno que ha venido preocupando mucho, no solo a España, sino también a la Unión Europea en los últimos 15 años, que es el que tiene que ver con el terrorismo yihadista. No sé cómo ve esa situación, cómo se encuentra a día de hoy todo lo que tiene que ver con este problema, que, como digo, ha sido el foco de preocupaciones de la Unión Europea y de nuestro país, porque fue el primero en sufrirlo en sus carnes a lo largo de los últimos 15 años. Pues sigue habiendo muchas detenciones en España, esto no va a cesar, porque evidentemente siempre va a haber fanáticos que quieran, pues eso, reivindicar como suyo el Al-Ándalus histórico, buena parte o prácticamente toda la península ibérica. Eso no va a dejar de existir, pero hoy en día los grandes atentados, por supuesto tenemos unas magníficas fuerzas de seguridad, tenemos unos servicios de inteligencia fantásticos que hacen una labor magnífica, pero claro, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo van ganando ellos. Es que lo que ha pasado en Afganistán, lo que les va a dar alas es precisamente a todos los grandes salafistas, yihadistas, fundamentalistas, es decir, si vamos ganando, es decir, ¿para qué vamos a cometer atentados terroristas si esto a lo mejor lo podemos replicar en otras partes del mundo y con el beneplácito de buena parte del mundo occidental? Eso sí es lo que me preocupa mucho más, porque más que allá del terrorismo tenemos que pensar cuáles son los objetivos de los terroristas, de los que manejan los hilos del terrorismo, que ese es el verdadero problema, y sobre todo me preocupa enormemente cómo está calando en toda Europa el Islam político. Es decir, por supuesto, con todo respeto, por supuestísimo, a los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, la inmensa mayoría personas fantásticas, de la inmensísima mayoría, pero claro, el problema son de los que tratan de utilizar el Islam más allá que como una religión, como un proyecto político, precisamente para hacerse con el poder, incluso de países enteros, que eso es lo que verdaderamente me preocupa, y que utilizan también la religión de una manera absolutamente torticera, manipulando a los fieles para conseguir objetivos de poder, objetivos políticos. Coronel Pedro Baños, muchísimas gracias por haber atendido a Ceuta Televisión y por estas explicaciones sobre este mundo cambiante del que somos protagonistas. Pues ha sido un placer, y efectivamente hay que entender muy bien estas claves geopolíticas, porque si no, no podemos ni hacer buena política nacional ni tampoco buena política europea. Muchas gracias. Encantado.